¿Qué tal? Con 40 votos a favor y 15 en contra, se aprobó el proyecto que regula las huelgas en los servicios públicos. Esta iniciativa fue sometida a un intenso debate durante los últimos 11 meses en medio de presiones de los sindicalistas para que no se aprobara y el clamor de empresarios y sectores políticos para que se regulara, para que se le pusieran límites a los movimientos de protesta de los servidores públicos. La periodista Sofía Chinchilla trabaja para la sección de política del periódico La Nación. Ella elaboró un informe especial con los principales puntos de este proyecto y la trajimos hoy precisamente para que nos cuente cuáles son las principales novedades. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Sofía, si vos pudieras así resumir en un concepto, ¿cuál es lo más importante o qué es lo más importante de este proyecto? Lo más importante es que estas modificaciones al Código de Trabajo definen específicamente quiénes sí y quiénes no se pueden ir a huelga y durante cuánto tiempo pueden realizar la protesta las personas que sí lo tienen permitido. Además, se establecen con mayor claridad cuáles son los requisitos para que una huelga sea legal y también qué hace que una huelga sea ilegal y las sanciones a las que se puede exponer una persona si incumple con las disposiciones. Esos serían básicamente los puntos principales. El proyecto establece o divide los servicios públicos en tres tipos: los servicios esenciales, los servicios trascendentales y los servicios estratégicos. Contanos en qué consiste y cuáles son las particularidades de cada uno de estos servicios. Las tres categorías se separaron según el grado de riesgo que representa para la ciudadanía que se suspendan, según las consecuencias que pueda acarrear. Entonces, los servicios esenciales tienen la categoría más estricta y son aquellos en los que no puede haber huelga nunca. Entonces, en estos casos, los trabajadores para resolver sus conflictos tienen que acudir a mecanismos alternativos como conciliaciones o procesos judiciales y están agrupados en 10 grandes categorías. La más amplia es la de servicios de salud porque agrupa todos los niveles de atención que se brindan en clínicas y hospitales, por ejemplo, desde los servicios de emergencia, de laboratorio, las cirugías, todo lo que incluye. También son esenciales los servicios de seguridad de todos los cuerpos policiales, los que atienden emergencias, el 911, bomberos, rescatistas, también todo lo que se necesita para que la población tenga agua potable, electricidad, con la carga y descarga en muelles de productos perecederos, medicamentos, equipo médico, combustible también, los controladores aéreos y en el área del Poder Judicial algunos despachos, por ejemplo lo que tiene que ver con violencia doméstica, con flagrancia, también lo que tiene que ver con temas de familia muy urgentes, la realización de autopsias y la entrega de cuerpos. En todos estos servicios son esenciales y por tanto no pueden haber huelgas. Son esenciales porque si los funcionarios se van a huelga podrían poner en riesgo la seguridad, la salud de las personas. Exactamente. Y entonces definitivamente en estos servicios no se puede ir a huelga. No se puede ir a huelga en ningún momento. Sofía, también tenemos los servicios trascendentales. ¿Estos cuáles son? Exacto, esta es una categoría intermedia en la que pueden haber huelgas, pero por un máximo de 10 días. Y además, para que se pueda realizar el movimiento, los trabajadores tienen que acordar con su patrono un plan de servicios mínimos que garantice que los usuarios van a poder acceder a la atención, aunque sea en un nivel muy básico. Este plan en principio lo tienen que acordar el patrono con sus trabajadores, pero si no logran llegar a un acuerdo, entonces sería un juez el que lo va a tener que definir. ¿Qué tipo de servicios están incluidos dentro de esta categoría? Son trascendentales, por ejemplo, los servicios de recolección de basura y de otros tipos de residuos, también los servicios de carga y descarga en muelles de todos aquellos productos que no sean los que mencionamos como esenciales, los servicios de organización de procesos electorales que no puedan ser postergados, también todo lo que es la atención de pasajeros en los puntos de salida e ingreso al país, como puestos fronterizos, muelles, aeropuertos. Todos estos son servicios trascendentales, incluido también la administración de justicia en todos aquellos despachos que no sean los que se consideran esenciales. Y finalmente tenemos los servicios estratégicos, los que hablamos fuera de cámaras, que estos servicios se definieron al calor de una negociación específica entre los diputados
y los representantes del Magisterio Nacional. Exactamente. Esta es una categoría específica que incluye solamente los servicios de educación, en los que la disposición es un poco distinta. En esto se va a permitir la huelga por un máximo de 21 días naturales si son consecutivos o 10 días naturales si son discontinuos. Y en este caso también tiene que garantizarse un plan de atención mínima, que quiere decir que los estudiantes van a poder ir a los centros educativos, que van a estar abiertos y que van a estar con condiciones mínimas de aseo y de seguridad. Entonces tenemos servicios esenciales, servicios trascendentales y servicios estratégicos. Sí. Ahí están divididos todos los servicios públicos. Exactamente, los que tienen algún tipo de regulación en cuanto a si se pueden ir o no a huelga. A huelga, perfecto. Uno de los clamores del sector empresarial y de la ciudadanía ha sido resolver o poner un poquito de límites al tema de los bloqueos. Sí. Cuando hay un movimiento de protesta y se generan bloqueos, hay reclamos del sector productivo por las dificultades para el envío de mercadería, de materia prima. Además, los ciudadanos se quejan de que no pueden llegar a sus trabajos, que no pueden llegar a sus lugares de estudio, que no pueden movilizarse. En esta materia, en el tema de los bloqueos, el proyecto establece algo. Sí, es importante entender en este caso que para que una huelga sea considerada legal, el Código de Trabajo dice que tiene que ser pacífica. Entonces, lo que haría este proyecto de ley es establecer que las huelgas en las que se efectúen bloqueos de vías, o se bloqueen ingresos a edificios públicos, o se cometa sabotaje contra bienes públicos, o también si se impide que los empleados que sí desean laborar y no unirse al movimiento vayan a hacer sus labores, si se comete alguna de estas acciones se va a considerar que el movimiento ya no es pacífico y por lo tanto le quitaría uno de esos requisitos que se requiere para que pueda ser considerado legal. Okay. Otro tema también, digamos, candente, polémico, es el tema de las huelgas contra las políticas públicas. Sí. Vimos el año pasado la huelga de los representantes del magisterio. No era una huelga en contra de su patrono, del MEP, sino que era una protesta en contra del gobierno por el proyecto de reforma fiscal. Sí. En este caso, ¿qué se plantea, Sofía? En este caso, lo que se plantea es permitir las huelgas contra políticas públicas que se entienden como aquellas políticas que afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores, con la salvedad de que estas huelgas tienen que ser de menos de 48 horas, ese es el tope máximo, y que no se pueden realizar 2 o más huelgas de este tipo por exactamente los mismos motivos. Entonces, si un gremio, por ejemplo, ya hizo una huelga por este tipo contra esta política pública con estos motivos, no puede volver a convocar a otra huelga que tenga... Por las mismas razones. Por las mismas razones, exactamente. Pero sí se prohíbe otra categoría que es huelga política. Huelga contra política pública, sí, pero huelga política no. Okay. Y la huelga política es aquella que no tiene una conexión directa con errores o con incumplimientos imputables al patrón. Esto no se va a permitir. Ok. De última hora también se aprobó una moción del diputado Pedro Muñoz para poder hacerle rebajos a los huelguistas. ¿Qué es lo que dice ese artículo en especial? Lo que se cambió, que es interesante, originalmente lo que se disponía es que durante una huelga los trabajadores recibirían su salario, pero si se determinaba que el movimiento era declarado ilegal, el patrono iba a poder recuperar esos dineros. Ahora se modificó de modo que se le da al patrono la posibilidad de que cuando se inicie una huelga en su institución, en su empresa, no le pague el salario a sus trabajadores, bajo el entendido de que una huelga suspende el contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que como se suspende el contrato de trabajo, ni los empleados tienen que ir a laborar, ni el patrono tiene que pagarles los salarios. Entonces, después se le solicitaría a un juez la calificación del movimiento y si resulta que el juez determina que la huelga se realizó por incumplimientos graves, imputables al patrono, entonces el empleador sí va a tener que pagar a los trabajadores el salario porque fue su culpa que ellos se fueran a huelga. Después se agregó una modificación adicional
porque explicaban los diputados que por la forma en la que funciona el Estado y como son los sistemas de pagos de los funcionarios públicos, va a ser muy difícil simplemente suspender el pago. Entonces lo que dice es que van a tener la posibilidad los patronos de que si lo consideran más adecuado, elaboren un plan remedial para que se recupere el tiempo perdido de la manera que más le funcione a la entidad. Entonces quedan estas dos posibilidades para el patrón. No, el proyecto, creo yo, no fija plazos para que los jueces resuelvan, ¿verdad? Las declaratorias de legalidad o ilegalidad. Sí establece un procedimiento que enumerar los pasos, porque depende de, por ejemplo, si se presenta alguna apelación o no, pero en principio lo que delimita más el proyecto de ley es que una vez que el patrono solicita la calificación del movimiento de huelga en servicios no esenciales, ¿verdad? Porque en los esenciales se va a entender que es, no se puede, que es ilegal de entrada. Una vez que el patrono presenta la solicitud, un juez va a tener unas primeras 24 horas para admitir el trámite, para conocerlo, para hacerle saber a los gremios que tienen la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y a convocarlos a una audiencia que se tiene que realizar 72 horas después de que ha fijado este primer plazo. En esta audiencia el juez recibe a las partes, recibe la prueba, escucha los alegatos de las partes y ahí mismo tiene que dictar su resolución. Y a partir de ese momento tiene la parte que no esté convencida con el fallo, ahí mismo es donde tiene que apelar, de lo contrario quedan firme. Y si apela, ahí empiezan a correr otros plazos, ¿verdad?, que se les da para presentación de más prueba, para la audiencia y para todo lo demás, pero sí delimita los plazos. Inclusive dice el proyecto de ley que si la parte... si una de las partes ve que un juez no está siendo eficiente, si no está cumpliendo en los plazos establecidos, puede poner la queja en el Poder Judicial porque no se está resolviendo el trámite en los tiempos. Bueno, pues sí hay una aclaración importante que hacer, y es que aunque los diputados tienen previsto aprobar en segundo debate este proyecto, cabe la posibilidad de que se recojan 10 firmas. Exacto. Para poder enviar el proyecto a consulta de constitucionalidad en la sala cuarta. Entonces eso, pues digamos que dilataría el segundo debate al menos un mes, sí, si es que la sala cuarta no encuentra, digamos, ningún problema. Exacto. Entonces, bueno, en este momento todavía no hay una decisión de los diputados sobre si van a enviar a consulta o no el proyecto, pero es una posibilidad que existe. Es una posibilidad. Bueno, pues Sofía, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarlos. Los invitamos a que conozcan el detalle de este informe que escribió Sofía Chinchilla en nuestra plataforma impresa, pero también búsquela en nuestra plataforma digital. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.